Bienvenidos a nuestro canal El infierno es la tierra. Hoy, te contaré la historia de Billy Milligan, el hombre con 24 personalidades diferentes. William Stanley Milligan, también conocido como el violador del campus, o Billy Milligan, fue el responsable de un caso judicial muy publicitado en Ohio a fines de la década de 1970. Su historia se conoció luego tras ser arrestado por 3 violaciones en el campus de la Universidad Estatal de Ohio y cometer varios delitos graves, incluido el robo a mano armada. El 4 de diciembre de 1978, Milligan fue declarado no culpable. Empecemos por hablar de la dura infancia de Billy Milligan. Nació el 14 de febrero de 1955, en Miami Beach, Florida. Su madre, Dorothy Sands, era una cantante con tendencia a los hombres inestables. Su padre, John Morrison, era un comediante depresivo que, en realidad, estaba casado con otra mujer. El hombre sufría además de alcoholismo y se suicidó cuando Billy tenía 4 años. En 1963, Dorothy rehizo su vida de la mano de Chaamar, su segundo marido, un pederasta que abusó sexualmente de Billy. Durante el tiempo que convivió con su padrastro en Lancaster, Ohio, el niño sufrió múltiples violaciones y torturas, fue enterrado vivo y colgado de los pies, hasta que, finalmente, la madre se separó y un tribunal lo condenó. Por entonces, el pequeño ya sufría de trastorno múltiple de la personalidad, actualmente denominado trastorno de identidad disociativo. Su mente creó un mecanismo de defensa para escapar del dolor y del drama de los abusos y los malos tratos. Era una especie de escudo protector que generó una fractura en su personalidad. Se cree que el primero que apareció fue David, de 8 años, muy sensible y al que llamó el guardián del dolor. Después, llegó Christine con 3 años, una niña disléxica a la que le gustaba dibujar. Tiempo más tarde surgió el sordo de Sound, con 4 años, que solo escuchaba zumbidos en su cabeza. Estas 3 identidades emergieron cuando Billy tenía solo 5 años. A medida que nacían distintos personajes, el yo principal mermaba terreno y también memoria. No recordaba en quién se convertía ni lo que había hecho el día anterior. Así perdió numerosos trabajos, amistades e, incluso, parejas sentimentales. Las cosas no mejoraron durante su adolescencia. Fue suspendido de secundaria tras entrar en una especie de trance que lo llevó a vagar por las calles. Sus padres lo mandaron a un hospital psiquiátrico en Hilltop en Columbus, donde se le diagnosticó una neurosis histérica. Sin embargo, a los 3 meses fue expulsado y tiempo después se unió a la Marina, de donde también fue echado por no lograr adaptarse. Por esos años, unas mujeres acusaron al joven y a un amigo de violación. Milligan argumentó que eran prostitutas y que, como él no había podido llevar a cabo el acto sexual, no les quiso pagar. Un juez los declaró culpables y él tuvo que cumplir 6 meses en un campamento juvenil de Zanesville. Tras su liberación, comenzó a trabajar como guardia para un traficante de drogas. A fines de 1974, 2 mujeres trans se acercaron a él en una parada. Las golpeó y tomó sus carteras. En 1975, fue sentenciado a 2 años de prisión por robar una farmacia y puesto en libertad condicional en 1977. 6 meses después, comenzaron las violaciones en la universidad. Llegó octubre y Billy empezó a deambular por el campus de la Universidad Estatal de Ohio en busca de nuevas víctimas. En un breve intervalo de tiempo, secuestró y violó a 3 mujeres que lograron identificarlo. Pero cuando describieron el comportamiento de su agresor, nada de lo que decían cuadraba con Billy. Mientras que una mujer aseguraba que tenía acento extranjero, otra dijo que actuó con excesiva amabilidad pese a violarla, la última, que el susodicho le hablaba como si fuese una niña de 3 años. Estaban ante un caso desconcertante. Cuando las autoridades capturaron a Milligan, destacaron que su comportamiento era errático y singular. Lo mismo se mostraba dócil y tranquilo, que agresivo y violento. A veces escribía con la mano izquierda, otras con la derecha, en ocasiones tenía acento eslavo, otras alemán, inglés. Es como si las distintas personalidades de Billy surgiesen cuando le eran más útiles. Permaneció en la penitenciaría estatal de Ohio por los cargos de secuestro, robo agravado y violación hasta que le realizaron los exámenes psicológicos pertinentes. Los distintos estudios confirmaron que el joven padecía esquizofrenia aguda y un trastorno de personalidad múltiple.
Es decir, los expertos detectaron que existían dos o más personalidades en Billy, provocado como un mecanismo de defensa ante un trauma generado por un abuso sexual o físico muy grande. A raíz de esto, la persona fragmentaría su psique para poder sobrellevar su trauma. Con estos informes, los abogados de Milligan, Gary Weikart y Judy Stevenson, respaldaron su defensa en el trastorno mental que padecía su patrocinado para que lo trasladasen a un hospital psiquiátrico. Entre ellos, el Asins Lunatic Asylum. Así fue como, a la espera de juicio, se descubrieron las primeras 10 personalidades, cada una tenía sus propios recuerdos, comportamientos y preferencias, desde alimentos y aficiones, hasta los sexuales. Las de Reish y Adalana eran los más fuertes y los que cometieron sus principales delitos. 1. El propio Billy, 26 años, la personalidad principal que se encontraba fragmentada. 2. Reish Badaskovinich, 23 años, el llamado guardián del odio, un comunista yugoslavo con acento eslavo, aficionado a las armas y al karate, muy fuerte, que cometió diversos robos pero que no sabía de las violaciones. 3. Arthur, 22 años, un hombre inglés muy educado, formal e inteligente, experto en ciencia y medicina. Era el que ponía orden entre sus otras personalidades y al que acudía Billy cuando requería de pensamiento intelectual. 4. Allen, 18 años, un estafador y manipulador e hipócrita, agnóstico, escribía con la derecha, tocaba la batería y pintaba retratos. Era quien más hablaba con el mundo exterior y el único que fumaba cigarrillos. 5. Tommy, 16 años, tocaba el saxofón, le encantaba la música electrónica y era un experto en electrónica. Además, pintaba paisajes y mantenía una estrecha relación con su madre. A veces se le confundía con Allen. 6. Danny, 14 años, sufría antropofobia, miedo a la gente y en especial a los hombres. Pintaba bodegones porque Chaamar lo hizo cavar su propia tumba y lo enterró en ella. 7. David, 8 años, el llamado guardián del dolor, porque absorbía todo el dolor y el sufrimiento de las demás personalidades. Tenía mucha sensibilidad. 8. Christine, 3 años, la niña tenía dislexia, le gustaba dibujar y vivía apartada de los demás. Arthur le enseñó a leer y escribir, mientras que Reagan tenía un vínculo muy especial con ella. 9. Christopher, 13 años, era el hermano de Christine. Obediente pero problemático. Tocaba la armónica. 10. Adalana, 19 años, lesbiana, tímida y solitaria, escribía poesía y era la personalidad que admitió cometer las violaciones sin el conocimiento ni de Billy ni de los otros alter ego. Uno de los expertos convocados en el caso Milligan fue la doctora Cornelia Wilbar, que había trabajado con una mujer que mostraba 14 personalidades femeninas y 2 masculinas. La profesional afirmó que en 2 horas llegó a ver 4 identidades diferentes en el joven. Contó, también, que a todos les preocupaba que Billy tuviera tendencias suicidas. El juez de alegatos comunes del condado de Franklin Highflower finalmente declaró a Billy Milligan inocente por razón de insania y lo envió al Athens Mental Health Center del sureste de Ohio. La evidencia mostraba que el acusado había cometido los crímenes, pero que no había sido consciente de ellos. En el Athens Mental Health Center, el Dr. David Carl quería curar a Milligan combinando todas sus identidades en una. Sin embargo, descubrió que el joven tenía 14 personalidades más que se podían fusionar en una llamada, el maestro, que ayudaba a todos a profundizar sus talentos. A estas 14 personalidades las describió como los indeseables. 11. Philip, 20 años, conocido como el matón, tenía un acento de Brooklyn, utilizaba un lenguaje vulgar y cometía delitos menores. 12. Kevin, 20 años, un delincuente que planificaba robos, entre ellos, el de una farmacia. 13. Walter, 22 años, era un australiano cazador de caza mayor con excelente sentido de la orientación y reprimido emocionalmente. 14. April, 19 años, conocida como la perra, planeaba vengarse del padrastro de Billy tratando de convencer a Reagan para que lo hiciese. 15. Samuel, 18 años, era judío y la única personalidad que creía en Dios. Esculpía y tallaba madera. 16. Mark, 16 años, conocido como el zombie, porque no hacía nada a menos que alguien se lo dijese. 17. Steve, 21 años, era el impostor. Imitaba a los demás de forma burlona y se reía de ellos.
Era quien causó los problemas familiares. 18. Lee, 20 años cómico, bromista e ingenioso. Sus bromas provocaban peleas y no se preocupaba de la consecuencia de sus actos. 19. Jason, 13 años sufría reacciones histéricas y rabietas. 20. Robert, 17 años también llamado Bobby, era un soñador que continuamente fantaseaba con viajes y aventuras. 21. Shaun, 4 años conocido como el sordo, escuchaba zumbidos en su cabeza. 22. Martín, 19 años, era un snob de Nueva York que quería conseguir cosas sin ganárselas primero. 23. Timothy, 15 años conocido como Timmy, trabajaba en una floristería donde mantuvo una relación homosexual con un cliente. 24. El maestro, 26 años, era la suma de las 23 personalidades en una sola. Era brillante, sensible y con un gran sentido del humor. Se consideraba él mismo como «yo soy Billy» en una sola pieza, porque recordaba casi todas las acciones y pensamientos de otras personas. Cuando llegó el juicio, los presentes comprobaron la veracidad de los estudios psiquiátricos. Billy sacó algunas de sus personalidades ante el tribunal, puso varios acentos, se sentó y se comportó de forma distinta. Se encontraban ante Milligan y 23 identidades más. Y como aseguró uno de sus defensores, aunque es posible que el trastorno de personalidad múltiple se pueda falsificar o incluso no ser real, lo que no pueden falsearse son sus síntomas. Así fue como el juez ordenó su traslado a una institución mental hasta su recuperación. Durante 10 años, los médicos trabajaron con Billy para lograr su cura. Y lo consiguieron. En 1988, y después de que todas las personalidades se fusionasen en una sola, el violador salió en libertad. Además, lo absolvieron de todos los cargos en 1991. Una vez dado de alta, Billy se mudó a California, donde empezó una nueva vida e intentó que James Cameron, director de Titanic, hiciese una película sobre su historia. Pese a que compraron los derechos del libro The Minds of Billy Milligan de Daniel Keyes para realizar la cinta, la película jamás se rodó. El 12 de diciembre de 2014, Billy Milligan murió de cáncer a los 59 años de edad en un asilo de Columbus. Su caso de múltiple personalidad fue el primero en utilizarse en Estados Unidos como defensa para conseguir una absolución por los delitos imputados. Y aquí lo tienes, el increíble caso de Billy Milligan. Déjame saber en los comentarios tú qué opinas. ¿Realmente estaba enfermo o todo fue una farsa para evadir a las autoridades? Gracias por acompañarme a lo largo de esta historia. Si este vídeo te ha gustado, no olvides suscribirte.